Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra quinta sesión de clase, para lo cual voy a presentar el PPT que tengo preparado para hoy. Les pediría que me indiquen si todo está bien, si ven conforme y está bien el audio. He tenido unos problemas técnicos. Bien. Entonces, vamos a presentar el material del día de hoy. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de búsqueda de identidad con respecto a la primera parte. Asimismo, habíamos tratado acerca de dónde se forja la primera socialización y el desarrollo psicosocial en el ser humano, que eran dos entidades importantes, formales, ¿no? Como la familia y la escuela. Hoy vamos a continuar con la búsqueda de la identidad, abordando ya la temática personal. Es decir, esta búsqueda de la identidad y proyecto de vida aparece a partir de la adolescencia y juventud temprana, en el sentido que coincide con la elección vocacional y el destino que cada uno plantea, ¿no? Seguir, ¿no? Es la hoja de ruta personal que cada uno plantea con respecto a la consecución de sus objetivos personales. ¿Ok? Esta búsqueda de identidad y proyecto de vida responde a una interrogante existencial, ¿no? En el sentido que, como su nombre lo dice, proyecto de vida busca el sentido de vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro fin? ¿No? Entonces, pues, les dejo esta frase para que podamos interpretar y reflexionar al respecto, ¿no? En el sentido que esta frase transmite mucho de lo que hoy en clase hablaremos. Todo camino, por más largo que sea, comienza por un pequeño paso. ¿Alguien de ustedes tiene lo que es su proyecto de vida planteado de alguna manera, cómo se ve en 5 años? ¿Alguien que quiera participar? Vamos a pasar el día de hoy un video motivacional que justamente trata acerca de la clase de hoy, la búsqueda de la identidad. Y en base a ese pequeño video, porque es un video corto, me gustaría que puedan ustedes opinar, ¿no? Y participar de manera activa en la clase como muy bien lo han venido haciendo en las sesiones anteriores. Recuerden, jóvenes, que la clase realmente la hacen ustedes.
Bien, bien, jóvenes. Quería ver si alguien voluntariamente quería participar, de qué opina acerca del video que se ha transmitido. ¿Alguien puede prender el micrófono y opinar acerca del video? ¿Qué le ha transmitido? ¿Qué emociones ha despertado en sí? ¿A qué creen que está direccionado lo que es la búsqueda de el sentido de vida, el proyecto de vida? ¿Nadie? Lady Chapoñán. Lady. Lady. Dígame. ¿Cómo estás, Lady? ¿Qué tal? Quería, si pudieras participar respecto a dar tu opinión con el video que se ha transmitido. ¿Qué mensaje te ha dejado? ¿Qué reflexión te ha llamado? ¿O qué es para ti lo que de alguna manera llama la reflexión con sentido de vida? Búsqueda del proyecto de vida o sentido de vida. ¿A qué está abocado? A seguir adelante, Ya, a sin, seguir adelante, ok. ¿Y a cuál es pesar el... de, Ujú. de los errores que cometas, seguir adelante. Ok, seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más desea opinar? Marisabel. Marisabel. Bien. Marisabel, ¿está presente? ¿Podrías encender el micrófono para opinar? Bien, a ver, el video inicial quería transmitir algo muy importante respecto al sentido de vida, ¿no? El sentido de vida involucra en nosotros como seres humanos muchos aspectos de nuestra personalidad, fundamentalmente nuestra motivación de logro, ¿no? Es un impulsor, ¿no? Que direcciona nuestra conducta por un objetivo, ¿no? El sentido de vida, de alguna manera, es cómo nos visualizamos en determinado número de años, a un corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, nos involucra salir de nuestra zona de confort, porque apostamos por un proyecto, y un proyecto es algo a futuro,
desde que es algo a futuro, va a involucrar un compromiso personal con aquello que se ha planteado como objetivo, ¿no? Entonces, asimismo también responde a lo que se conoce como automotivación, ¿no? Entonces, despierta la automotivación como un medio para el logro de nuestros objetivos personales. En ese sentido, tiene mucho que ver también el tema de la autoestima. Una persona, como habíamos visto en la sesión anterior, con una autoestima sólida, tiene mayor seguridad en sí mismo de proyectar planes a futuro, ¿no? A diferencia de una persona que no tiene una buena autoestima, una adecuada autoestima, alberga sentimientos de inseguridad, desconfianza en sí mismo, ¿no? Basado más en una sobrevivencia que en tener las riendas de su propio sentido existencial o su sentido de vida. Cuando visualizamos el video hace un momento, la idea principal que se quería transmitir era que todos estaban en igualdad de condiciones, todos estaban en un terreno que no ofrecía nada al futuro. Como si se han dado cuenta, era un terreno ya infértil, seco, sin agua, ¿no? Que pues no prometía. Muchas de los otros girasoles, ¿no? De las otras plantas, se quedaron en su zona de confort, a pesar que no había ningún confort, pero no apostaban por un cambio más allá de sus necesidades. A pesar que no le estaban pasando bien, se quedaron en el miedo, ¿no? Se quedaron en la incertidumbre, en la preocupación, ¿no? Mientras que hubo un girasol que pues sí despertó y de alguna manera se impulsó frente a una situación difícil, ¿no? Y buscó generar un cambio, optar por la esperanza, buscó optar por generar una mejora, ¿no? A lo que era su calidad de vida, pero no pensó en salvarse a sí misma únicamente, sino que motivó y quiso despertar en los demás girasoles ese sentido de vida, esa lucha interna por seguir adelante. Así, lamentablemente, ella insistió una y más veces, pero no logró que alguien la siga en el camino. El camino no fue fácil, ¿no? El camino fue tortuoso, difícil, le acarreó mucho sacrificio, porque se ve inclusive cómo ella, pues, en su debilidad, va dando cada paso y cada paso, pues, le involucraba de alguna manera desprenderse de sí mismo hasta cuando se ve en el punto de quiebre del video que, pues, la flor finalmente se seca, cae, ¿no? Pero esto que queda de ella, ¿no? Se multiplica y llega a tierra fértil, ¿no? Entonces, realmente ese sentido de vida, ese proyecto que ella tuvo, sí dejó un legado, ¿no? No una satisfacción inmediata para sí misma, pero sin embargo sí dejó un legado en el sentido que se desarrollaron girasoles en tierra fértil, ¿no? En tierra fecunda. Entonces, pues, trascendió más allá de lo que ella se había planteado. Y un tanto eso es el sentido de vida, ¿no? El planteamiento de un proyecto de vida, ¿no? Es el encontrar un sentido existencial personal que nos impulse motivacionalmente al logro de nuestros propios objetivos. La idea es que estos propios objetivos acarreen una mejora al entorno, que sea una mejora compartida. Y por ello vamos a ver el proceso también de lo que involucra la elección vocacional y a qué motivaciones y escala de valores responde. ¿Ok? En ese sentido, el día de hoy vamos a desarrollar la temática, ¿no? Que complementa lo que hemos desarrollado en la clase anterior respecto a la búsqueda de la identidad, segunda parte. Y hablamos de búsqueda de la identidad, segunda parte, en el sentido que en una primera parte actúan como, de alguna manera, motivadores, formadores, la familia y la escuela, ¿no? Planteando
de una manera externa los objetivos por alcanzar, planteando las normas, los valores, ¿no? Sin embargo, ya a partir de la adolescencia y la juventud temprana, no hay ni familia, tampoco escuela, que despierte aquello que únicamente va a surgir de nuestro propio planteamiento personal. Y a eso responde el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida responde a nuestra autoestima, responde a nuestra historia personal, responde a la escala de valores que tenemos en nuestra jerarquía de valores como seres humanos. Tenemos la vocación, ¿no? Hacia qué está orientada, la gestión de nuestro tiempo, nuestra vida saludable y calidad de vida, y bueno, finalmente también cómo prevenimos los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, todo esto involucra la búsqueda de nuestra identidad y el desarrollo en nosotros mismos. Es importante responder qué es el proyecto de vida, ¿no? Es importante definir qué es el proyecto de vida, ¿no? A qué está orientado, cómo se elabora y por qué es importante. Entonces, el orden sería definir el concepto de proyecto de vida, destacar su importancia y posteriormente elaborar nuestro propio proyecto de vida en base a estas dos primeras. Entonces, si tenemos que definir operacionalmente lo que es el proyecto de vida, el proyecto de vida es la planificación de nuestros objetivos personales, es decir, aquello que nosotros como seres humanos deseamos alcanzar en la vida y que busca orientar nuestro crecimiento personal, ¿no? Nuestra autorrealización bajo el concepto humanista. El siguiente paso es destacar por qué es importante. ¿Por qué es importante el proyecto de vida? El proyecto de vida es importante porque, de alguna manera, es el impulsor o es la motivación intrínseca del ser humano que direcciona su comportamiento a logro de objetivos, ¿no? Entonces, es como que dice ese condimento que hace impulsar el comportamiento, ¿no? Y que motiva y direcciona para el logro de objetivos y la satisfacción personal. Esa satisfacción personal, esa sensación de logro, hace que nuevamente se retroalimente y se fortalezca la autoestima y asimismo se quiera dar un paso más o subir una escalera más del peldaño, tanto de la experiencia personal, ¿no? Forjada o cimentada en los logros. Entonces, es importante elaborar nuestro proyecto de vida, pero para poder elaborarlo nos basamos en un concepto de la administración conocido como planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico o este concepto que se extrae de la administración es bastante útil en el sentido de la estructura que involucra y así también, no solo la estructura, sino el orden, ¿no? Que permite, pues, que se pueda dar y se pueda visualizar un proyecto de vida personal. ¿Qué involucra este planeamiento estratégico personal? Involucra tres aspectos o conceptos importantes. El primero de ellos nos permite formular nuestra visión personal. ¿Y qué es la visión personal? La visión personal es la visualización de nosotros mismos en el futuro, en un futuro a corto, mediano y largo plazo, más orientada al mediano y largo plazo. Entonces, cuando yo me visualizo cómo me veo en 5 años, ¿no? Me veo ya un profesional de la psicología, graduado, ¿no? Haciendo pues ya las prácticas profesionales, ¿no? Entonces, cada uno tiene que formular su propia visión personal. Siguiente elemento del planeamiento estratégico como parte del proyecto de vida es formular nuestra misión personal.
Y nuestra misión personal responde a la elección de nuestras acciones que nos van a permitir alcanzar las metas trazadas en nuestra visión personal. Y finalmente vamos a hacer la elaboración de un diagnóstico. Un diagnóstico es, de alguna manera, el planteamiento de aquello que nosotros queremos encontrar, ¿no? O que hemos encontrado. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hacer un análisis FODA de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? A continuación, vamos a ver, pues, que los pasos son 3. El primero, como lo mencionamos, definir nuestra visión, que es nuestra imagen mental de nuestra meta a largo plazo, a mediano y largo plazo. En segundo lugar, tenemos que establecer nuestra misión, es decir, el propósito inmediato de acciones concretas para el logro de nuestra visión. Y finalmente, un diagnóstico que nos sitúe y que nos plantee la línea base o el punto de partida a través de nuestro propio y personal análisis FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para poder, de alguna manera, direccionar de una manera estructurada, definida y ordenada a un futuro. Bien, hasta acá, hasta esta parte con respecto al proyecto de vida, su estructura y elementos, ¿alguna pregunta o inquietud que tengan? ¿Algún aporte tal vez? Bien, entonces vamos a visualizar un pequeño video motivacional nuevamente acerca de lo que viene a ser nuestra visión personal o nuestro propósito personal. Hola, ¿de qué es esa mochila tan pesada? ¡Wow! ¿No crees que es demasiado grande la insatisfacción que llevas contigo? Pero imagino que también hay personas y situaciones que alegran tu vida, ¿no? Creo que tu carga es demasiado grande y eso no permite que te eleves. A ver, deja lo que estás haciendo. Pensemos un momento. ¿Qué pasa con tu vida? ¿A dónde vas con ella? ¿Estás haciendo lo que siempre has querido hacer? ¿Tienes claro un propósito para tu vida? ¿Tienes clara tu visión? Sí, la visión. No, no hablo del simple hecho de ver. Si vemos a través de la historia, las grandes civilizaciones nacieron y fueron desarrolladas a través del poder de líderes visionarios. Los egipcios, con sus grandes logros arquitectónicos como las pirámides, o el caso de los grandes inventos como el avión, actualmente podemos volar por los aires gracias a Leonardo da Vinci y siglos después a la visión de los hermanos Wright de que el hombre pudiera volar. Los logros sociales, económicos, arquitectónicos, médicos, científicos y políticos le deben su concepción y nacimiento al poder de la visión. Visión es la habilidad de ver más allá de lo que existe, ver lo que puede llegar a ser y poder hacer de esto una realidad. Es la idea que nunca te deja, el sueño que nunca se desvanece, es la pasión que nunca se rinde, es aquello que te impide que puedas disfrutar de tu trabajo actual, debido a que siempre estás pensando en aquello que deseas hacer. Nuestro mundo está lleno de personas que están muy ocupadas, pero que completan muy pocas cosas de valor. Viven en lo urgente y por falta de visión y determinación no construyen sus vidas en la dirección correcta. ¡Hey! Escúchame.
Todos nosotros tenemos el potencial de dirigir nuestras propias vidas cuando descubrimos nuestra visión personal y ponemos en ejercicio nuestros dones y talentos al servicio de otros. Nosotros somos frutales, crecemos en la tierra gracias al tiempo, a los nutrientes que recibimos y a las distintas experiencias de la vida, hasta que comenzamos a desarrollar nuestros frutos. Es mediante el perfeccionamiento y ejercicio de nuestros dones y talentos que encontramos nuestro propósito personal, y es esta la fuente de nuestra visión que le da significado a la vida. Veo que lo que te expliqué te ha hecho sentido. Me alegro. La idea es volver a conectarte con aquello que te apasiona, conocer tu área de influencia e impactar a la sociedad. Bien, entonces este video lo que nos deja en reflexión es justamente cuál es el planteamiento de nuestra visión personal, ¿no? Acarrea nuestra escala de valores en el sentido que va a involucrar los compromisos o aquello que por convicción para nosotros es relevante. Por ejemplo, ¿no? Si somos personas con orientación, empatía y vocación de servicio, nos orientará, de acuerdo a nuestra escala de valores, a una vocación al servicio de los demás. Si somos una persona altamente analítica, con mucho ímpetu para la investigación, nos orientará vocacionalmente a carreras que se orienten justamente a esos valores a los que nos orientamos. Entonces, mucho de nuestra visión acarrea nuestra vocación, ¿no? Cuando hablamos de vocación, estamos hablando de una convicción personal que impulsa nuestro comportamiento orientado por una motivación, ¿no? Justamente personal, que va a determinar nuestro accionar. En este caso, la vocación determina a qué nos vamos a dedicar a futuro, ¿no? ¿Cuáles son aquellas actividades que nosotros queremos desarrollar que nos llene plenamente, con la que nos sentamos identificados y en la que trabajar sea un placer, ¿no? Un placer que responda a la vocación, ¿no? Cuando visualizamos el video, vimos pues muchas personas deambular, ¿no? Que rodeaban al personaje principal. Y hablamos de deambular porque estas personas estaban de alguna manera sindicadas a la sobrevivencia. Cuando hablamos de sobrevivencia, hablamos de pasar los días. Los días pasan, ¿no? Los meses y los años. Y entonces no hay un sentido, no hay aquello que direccione o impulse, ¿no? Nuestro accionar, ¿no? Sin embargo, la visión personal rompe ese esquema, ¿no? Rompe ese parámetro de monotonía, de desmotivación, de apatía, y responde, por lo contrario, a una situación determinante para nosotros y que orienta nuestro comportamiento, ¿no? A cierto objetivo o conjunto de objetivos que planteamos y que llena nuestras expectativas personales, ¿no? Entonces, esta visión es importante el poder determinar nuestro sentido de vida, nuestro sentido existencial. Y una de las características principales o trascendentes, importantes en este proyecto de vida es justamente ese sentido existencial. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos pues de visión, es nuestra visualización de la meta a mediano y largo plazo. Es cómo nos vemos, cómo nos queremos ver en 5 años, ¿no? Nuestra misión es el propósito y el accionar para el logro de nuestra visión. El diagnóstico es poder plantear nuestra línea base en dónde estamos pisando, qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tenemos aquí y ahora,
para identificar y modificar con la finalidad de orientarnos estratégicamente al cumplimiento de nuestra visión. Entonces, este análisis FODA tiene que estar orientado a un análisis interno, intrínseco, de nuestro ser, es decir, de nuestra propia personalidad, ¿no? Y asimismo tiene que tener un análisis externo. Cuando hablamos de análisis interno es hacia nosotros mismos, una capacidad de introspección, de poder adentrar en nuestro ser y de poder conocernos. Recordemos que en la sesión anterior era básico el autoconocimiento, ¿no? Ese autoconocimiento que nos permite establecer cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y nuestras debilidades, ¿no? Asimismo, debemos contemplar un análisis externo, es decir, un análisis de nuestro entorno o medio ambiente. En este entorno medio ambiente se encuentra nuestra familia. En el caso de los adolescentes y jóvenes están sus padres, sus hermanos, los pares o sus amigos, ¿no? Como el contexto externo, ¿no? Y en este contexto externo también cabe la importancia de detectar cómo nuestro entorno cotidiano inmediato nos va a favorecer creando oportunidades o por el contrario, generando amenazas. Cuando hablamos de oportunidades son aquellas que coadyuvan, impulsan y dinamizan el logro o el direccionamiento hacia el logro de nuestros objetivos planteados en nuestra visión personal. Y por el contrario, las amenazas son todo aquello que podría interferir negativamente en no conseguir lo esperado. Entonces, nuestro proyecto de vida y el análisis FODA es, pues, un análisis detallado, ¿no? Objetivo y estructurado que va a contemplar los dos aspectos, nuestros aspectos internos como persona y nuestros aspectos externos de nuestro entorno inmediato y cotidiano. Entonces, es importante aquí determinar que en los aspectos internos tenemos pues nuestras características personales, sean estas positivas, ¿no? Que albergan pues lo que vendría a ser nuestras competencias, nuestros intereses, motivaciones, ¿no? Útiles para facilitar, impulsar o dinamizar el alcance de nuestras metas. Ello como fortaleza de nuestros aspectos internos. Pero también tenemos debilidades en nuestros aspectos internos. Y estas son aquellas características personales o aquellos rasgos de nuestra personalidad que impiden, obstaculizan o bloquean el camino hacia la consecución de nuestras metas y objetivos. Entonces, en nuestros aspectos internos como fortalezas están nuestras competencias, habilidades, destrezas, de pronto nuestras habilidades sociales, una autoestima sólida, una motivación de logro bien cimentada, ¿no? Y por el contrario, nuestras debilidades están en el caso de sentimientos de inseguridad, minusvalía, baja tolerancia a la frustración, de alguna manera miedo o inseguridad, ¿no? Etcétera. Entonces, todo aquello que impulsa y que orienta al logro de objetivos. Debilidades, lo contrario, aquello que obstaculiza, impide o logro de objetivos. Ambos, en la parte superior, abocados a nuestros aspectos internos de personalidad, ¿no? A nuestro yo, ¿no? Los aspectos externos el apoyo externo puede servir para facilitar, ayudar a los padres,
Alumna, buenos días. En breves minutos vuelve a ingresar la docente. A ver, jóvenes, ¿allí logran escucharme? Si me pueden indicar, por favor, Sí, profesora, se escucha. la pantalla de las diapositivas. Sí, ok, bien. Lo que pasa es que me indicó la tutora de aula que han habido 4 o 5 minutos en donde no se visualizaba la presentación. Entonces voy a retomar lo último que se ha hablado respecto al proyecto de vida y escala de valores. Les decía que el proyecto de vida se basa en la jerarquía de nuestra escala de valores, que pueden ser estos de corte biológico, estético, técnico, intelectual, moral o social. Hablamos de valores o jerarquía de valores biológicos, de alguna manera, la importancia o trascendencia que nosotros le damos a... Profesora, disculpe, no está compartiendo, no se ve la diapositiva. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, profesora. Ya, perfecto. Les decía que nos habíamos quedado en esta diapositiva al parecer. ¿Me pueden indicar si esta fue la última que ustedes visualizaron? Porque había una interferencia de unos minutos. No, Miss, nos quedamos en la diapositiva anterior. En esta, el proyecto de vida de fortalezas y debilidades. Sí, Miss. Ok, bien. Con respecto a este análisis FODA, va a involucrar un análisis tanto de nuestros aspectos internos personales, que va a involucrar nuestra estructura de personalidad y características, que pueden involucrar nuestras fortalezas y debilidades. Serán fortalezas todas aquellas características personales que nosotros tenemos y que consideramos que van a impulsar, facilitar y de alguna manera dinamizar nuestra conducta, comportamiento para las metas que deseamos alcanzar. Aquí están nuestras, por ejemplo, habilidades, destrezas, competencias, ¿no? Todo aquello que va a dinamizar nuestra conducta para el logro de mis objetivos planteados. Luego tenemos debilidades de mis aspectos internos que involucran aquellos aspectos de mi personalidad que de alguna manera impiden, obstaculizan o podrían bloquear el camino hacia el logro de mis metas. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo una baja tolerancia a la frustración, si soy una persona insegura, o de pronto soy una persona que tiene una baja autoestima y que de alguna manera, pues, un tanto es más reactiva que planificadora, ¿no? Entonces, esto, tanto fortalezas y debilidades de mis aspectos internos, son aquello que yo puedo de alguna manera determinar, identificar de manera objetiva en mí mismo. Mientras que los aspectos externos es mi entorno cotidiano inmediato, que vendría a ser mi familia, ¿no? O mi centro de trabajo, en el caso que estoy trabajando, ¿no? Que va a determinar el escenario de apoyo externo que puedo recibir y que me puede servir y facilitar para el logro de mis metas, como un escenario adverso negativo en el que tengo condiciones externas que podrían impedir, obstaculizar o bloquear el camino hacia mis metas. Entonces aquí yo planteaba, por ejemplo, situaciones distintas. Una en la que el joven puede abocarse a exclusividad a la universidad sin mayor preocupación porque cuenta con el apoyo de sus padres, ¿no? Tanto en el ámbito económico como también en el ámbito del apoyo emocional. Aquí podemos encontrar
jóvenes que no cuentan con el apoyo ni económico ni moral de los padres, vienen de una estructura de familia disfuncional en el que prácticamente él está en la obligación de que quiera forjar su futuro únicamente en base a su propio esfuerzo y por lo tanto no está a exclusividad de la universidad, no tiene que solventar, ¿no? Sus propios gastos y comparte tanto horas laborales como cursos en la universidad. Entonces, en el primer caso, ¿no? La oportunidad en este caso el apoyo de su inmediato le permite pues que pueda terminar el plazo establecido de 5 años de la carrera, mientras que en el segundo caso por compartir una doble responsabilidad que acarrea su propio sustento con el trabajo y los estudios a la par, podría de pronto dejar de llevar ciertos créditos porque hay cruce en cuanto a sus horarios laborales o el mismo cansancio le podría acarrear una amenaza, ¿no? Entonces vemos aquí la integridad del análisis, tanto de los aspectos internos como de los aspectos externos. Ahora sí, pasamos al proyecto de vida y valores. Cómo la tipología de nuestra escala y jerarquización de valores personales varía entre cada uno de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos esta escala de valores o estas características de valores en distinta magnitud y proporción de acuerdo a nuestra formación, ¿no? Entonces, tenemos valores biológicos, ¿no? Que están abocados al buen funcionamiento y equilibrio y alimentación, ejercicios, ¿no? Cuidados, prevención. Tenemos los valores estéticos, ¿no? ¿En qué medida o magnitud interviene la belleza como principal valor en mi vida, ¿no? Si para mí es muy trascendente el tema del peso, el tema de, llamemos, la estética, todo aquello relacionado pues con estándares de perfección corporal fundamentalmente, o de belleza en cuanto a arte, música, etc., ¿no? Luego tenemos los valores técnicos, ¿no? En qué magnitud o medida tengo despertado el interés, ¿no? O de alguna manera despliego esfuerzo en poder tener conocimientos técnicos que se hayan desarrollado hoy en día respecto, por ejemplo, la tecnología, ¿no? La ciencia, llamemos la computación, todo aquello relacionado a los aspectos técnicos relevantes, ¿no? El cambio, por ejemplo, de combustible a los autos, por ejemplo, eléctricos, y siempre estoy leyendo todo este tipo de avances técnicos, ¿no? Porque mi valor está orientado a ello. O por el contrario, también valores de tipo intelectual, que involucra lo que es la lectura, ¿no? En qué magnitud o medida, pues yo estoy abocado a la lectura, pero a la lectura de pronto de diferentes tipos de lectura, como por ejemplo, ¿no? La lectura de crecimiento personal, ¿no? O de ayuda personal, o la lectura abocada a la literatura, o otros tipos, ¿no? De complemento intelectual, ¿no? O, por ejemplo, el interés que yo tengo por investigar y averiguar cuáles son las universidades que me van a permitir a mí desplegar mi mayor orientación a la investigación científica, etc. Todo lo relacionado a la intelectualidad. Luego los valores morales, es decir, donde prima el sentido de ética, de justicia, de responsabilidad, de altruismo y generosidad, ¿no? Todo aquello. Y finalmente los valores sociales, ¿no? En qué magnitud o medida yo hago obras de proyección social, tengo mucha identidad y empatía con las necesidades de mi entorno, me preocupo mucho por el tema de la educación y del poco acceso en algunas comunidades, o despierta el interés en mí en reducir los índices de violencia de género hacia. Entonces, dependiendo mi jerarquía y escala de valores, yo voy a elegir vocacionalmente una carrera, sea técnica o universitaria, ¿no? En base justamente y en respuesta a esta jerarquía de valores. Mi proyecto de vida es direccionar, ¿no? Orientar y desplegar
este conjunto de valores que los humanos desarrollamos y hemos integrado y jerarquizado como miembros de una sociedad. Entonces, la dirección del proyecto de vida surge de nuestro conjunto de valores integral y jerarquizado a lo largo de nuestra experiencia o nuestras vivencias personales. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente tenemos lo que son los valores, pues, biológicos, estéticos, técnicos, intelectuales, morales o sociales. De acuerdo a cada uno, si yo les pido que levanten la mano y que participen, cada uno me va a decir el orden, obviamente, bajo su propia perspectiva personal, ¿no? A cuál podría el primer valor, el segundo, el tercero, y así. Entonces, es una respuesta personal a cada una de nuestras experiencias, vivencias, formación, ¿no? Como ser humano. Entonces, justamente de manera complementaria está planteado este ejemplo ya práctico de el proyecto de vida, para que de alguna manera, viendo complementariamente a este aspecto de la escala de valores, ustedes puedan ver cómo de manera práctica se ha forjado un ejemplo de proyecto de vida personal, ¿no? Un ejemplo práctico. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, start to lose myself. Someone please pass me my shade. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight I'm going out. And I feel the light. There is no better place tonight. By your side, I had a little taste of love. Only story, the party anyway. It's how the girls are looking like. You're the only one on my mind. La-di-dee-la, how to do that, I don't need that, how you. La-di-dee-la, how to do this, only me, that's only you. La-di-dee-la, how to do that, I don't need that, how you. La-di-dee-la, how to do with God. So them places back with people, but your face is all I see. And the music's way too loud, so what's for that beat? So many pretty girls who have distractions to impress. But the thought of you will there is no better place than that. I decided I had a little taste of that. Only story, the party anyway. Inside the girls are looking, but you're the only one on. I used to how to deal, how to do that, only me, that's only you. How to deal, how to do that, how to me, that, how to you. How to deal, how to deal, how to do that, how to me, that, how to you. How to deal, how to do that, only me, that's only you. How to deal, how to do that, how to me, that, how to you. How to deal, how to do. Bien, mejor, ustedes acaban de práctico de un proyecto de vida. Como pueden ustedes, y como han podido visualizar en el video, se trata de una persona de 20 años, ¿no? Que estudia en Senati y que de alguna manera ha trazado, ¿no? Su visión, su misión, ¿no? Y ha de alguna manera destacado todo aquello que hoy características, ha hecho este análisis. Personales, sus para poder lograr su objetivo. Si hay mencionar también las amenazas, él menciona que para poder lograr su objetivo, él tiene que estudiar y trabajar a la par, que fácil no es para nada. Sin embargo, esto le impulsa, ¿no? El impulsor es pues su meta, ¿no? Él tiene proyectado, a pesar de tener 20 años, ya tiene su proyección al 2026. Estamos en el 2022.
Esto quiere decir que ha proyectado de alguna manera su accionar a futuro en 4 años y lo tiene muy bien estructurado y detallado, ¿no? Su objetivo es pues, ser independiente, es poder de alguna manera solventar un negocio propio en base a las, en este caso, herramientas que pues va a ir comprando de a pocos, ¿no? Que están orientadas al tema de la construcción, ¿no? Entonces, de una manera gráfica y práctica, hemos podido visualizar en conjunto todo aquello que hemos venido conversando, ¿no? La visión, la misión, las fortalezas, debilidades. Todo ese análisis se ha visto en conjunto desplegado en ese pequeño video. Entonces, ahora vamos a pasar a detallar lo que vendría a ser la vocación, ¿no? La vocación juega un rol también muy importante en nuestro proyecto de... Sí, profesora. Ya, perfecto. Te pediría, me comentes estamos aquí. Bueno, aparentemente hubo problemas con esta diapositiva. Quería saber si ustedes lograron visualizar los videos que presenté, más o menos hasta qué parte es que se presentó el inconveniente. Por eso estoy mostrando acá las diapositivas. Aparentemente yo tengo registrado que el inconveniente se presentó desde el proyecto de Vida y Valores. Si me puedes comentar, por favor, de repente algún delegado o alguno de ustedes. Pero desde ¿Me pueden ahí, repetir? ¿Sí? desde ahí empezaron los cortes, sí. Desde esta diapositiva empezaron los problemas. Sí, Ya, ok. Entonces desde aquí vamos a retomar. Los videos sí pudieron ustedes verlos sin problema, ¿verdad? Fueron 3 videos que se presentaron. sí, sí los vimos. Ya, perfecto. Entonces vamos a retomar esta última parte que, bueno, hubieron problemas técnicos. Como habíamos visto, el proyecto de vida involucra un análisis tanto intrapersonal hacia uno mismo como también el análisis del entorno inmediato, que es el aspecto externo. En los aspectos internos están nuestras características de personalidad, ¿no? Tanto fortalezas, aquello que nos va a permitir facilitar, impulsar el logro de nuestras metas, ¿no? En fortalezas están nuestras habilidades, competencias, expertise, cualidades, etc. Y en debilidades están los aspectos que nosotros como seres humanos debemos mejorar y que podrían de alguna manera interferir o impedir u obstaculizar o bloquear el camino hacia nuestras metas. Estas debilidades podrían ser si de pronto tengo dificultad de autoestima o tengo dificultad en ciertas habilidades sociales, de pronto puedo tener baja tolerancia a la frustración o me falta un poco más de empuje en los proyectos personales, etc. Vamos, todo lo relacionado a mí. Y en cuanto a aspectos externos es el ambiente, el entorno inmediato, ¿no? Habíamos visto que fundamentalmente la familia, ¿no? Si son personas que están trabajando el entorno laboral o si están estudiando igualmente el entorno académico, ¿no? En este caso del análisis de los aspectos externos, habíamos citado un ejemplo puntual, ¿no? Un alumno que es estudiante universitario, que cuenta con el soporte y el apoyo tanto económico como emocional por parte de su familia, de sus padres, y se dedica a exclusividad al logro de su objetivo como meta, que es graduarse y lograr una carrera satisfactoria en la universidad. Mientras que, por otro lado, teníamos el caso de un alumno que, por el contrario, no cuenta con la solvencia del apoyo económico de sus padres, ni tampoco el soporte emocional necesario. Es decir, tiene que ser un joven con la suficiente autovalía, autonomía y la madurez necesaria para que si emprende un proyecto de vida pueda lograrlo por sí mismo. Lo que le involucraría tener que trabajar, ¿no? Además de estudiar. Entonces, estas condiciones externas podrían de alguna manera impedir, obstaculizar, bloquear el camino hacia el logro de metas. De pronto, pues, el camino más sencillo lo tiene este otro joven que sí cuenta con el respaldo. Sin embargo, el otro alumno no está impedido del logro de su objetivo. Va a tener de pronto el camino un tanto más complejo o difícil, pero finalmente va a depender de él y su solvente motivación de logro, ¿no?
Entonces, esto es respecto a el proyecto de vida, ¿no? Un análisis de aspectos personales y un análisis de los aspectos externos de nuestro entorno inmediato. También es importante considerar en el proyecto de vida nuestra escala y jerarquía de valores. Los valores están relacionados a aquellas cualidades o características que nosotros destacamos y que para nosotros son relevantes estar presente en nuestra vida. Así tenemos valores de corte biológico, estético, técnico, intelectual, moral y social. Obviamente la jerarquía va a variar de persona a persona, ¿no? Entonces, en cuanto a los valores biológicos, tenemos pues el tema de la valoración de lo que respecta a la calidad de vida, una percepción o una necesidad de o preocupación por un estado de salud adecuado, por un estilo de vida saludable, ¿no? Etcétera. Hacia eso va orientados los valores y relacionados también a todo lo que es el bienestar, ¿no? En el sentido integral del funcionamiento del ser humano, ¿no? Como tal, o de la naturaleza y el ecosistema. Luego tenemos lo que son los valores estéticos. En los valores estéticos es cuando prima en la escala de valores lo que es la belleza en todo el sentido de la palabra. La belleza desde el punto de vista estético, en el arte, en la música, pero también bajo estereotipos y de alguna manera las redes sociales hoy en día se estipula mucho o se incide mucho sobre la estética personal. Y dependiendo nuevamente la escala de valores, van a haber jóvenes pues que al no haber logrado una adecuada autoaceptación, recae pues en complejos personales o en necesidades apremiantes de repente de centralizar su objetivo en una cirugía que corrija ciertas partes del cuerpo que considere este mismo relevante, ¿no? Entonces ya allí tener mucho cuidado porque la escala de valores, dependiendo la solidez o vulnerabilidad, podría también actuar en detrimento de la persona, en el sentido que hay personas que caen en un nivel obsesivo compulsivo de someterse a reiteradas cirugías plásticas, ¿no? Entonces, ya se vuelve una compulsividad y obviamente pone en riesgo no solamente su salud, ¿no? Sino otros aspectos también que vulneran su estabilidad emocional. También tenemos lo que son los valores técnicos. En los valores técnicos está orientado a aquellas personas que están buscando los adelantos tecnológicos, técnicos, todo aquello que incide en la modernidad, en los aspectos de mejora continua, etcétera, ¿no? Entonces, se valora mucho eso y está permanentemente investigando, recurriendo no solamente a temas de investigación, de lectura, ¿no? Etcétera. Tenemos también lo que son los valores intelectuales, cuando se recae la importancia y la relevancia de la lectura en la vida de la persona, ¿no? Y hay una permanente cercanía, por ejemplo, a los textos, dependiendo de sus intereses y motivaciones, de diferente índole, ¿no? Pueden ser lecturas literarias, de autoayuda, de historia, etc. Tenemos también los valores morales, ¿no? Donde predomina la ética, ¿no? El sentido de justicia, de equidad, de respeto, responsabilidad, etcétera, ¿no? Sobre todo donde prima el concepto de honestidad y lealtad por sobre todo. Y finalmente tenemos los valores sociales, ¿no? Como las normativas sociales, de alguna manera, no solamente en cuanto a normativas, sino también a la proyección social, en el sentido de ser personas orientadas a una labor social de soporte, de apoyo, de ayuda al prójimo, de interés por la mejora, ¿no? De determinados aspectos dentro de la sociedad. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros en qué magnitud o proporción tengamos la priorización de determinados valores. Es esta priorización de los valores lo que va a servir de base o de alguna manera va a ser un elemento de valor importante para la toma de decisiones de nuestro proyecto de vida y asimismo también de la elección de la vocación, ¿no?
Conocemos pues entonces que el proyecto de vida es importante considerar nuestra escala y jerarquía de valores en el sentido que la dirección del proyecto de vida surge del conjunto de los valores personales que cada uno de nosotros ha logrado integrar y jerarquizar como miembros de una misma sociedad, ¿no? No sé si lograron visualizar este video. Se los voy a mostrar, si apenas inicia y ya lo vieron, me indican que sí, para no repetir en vano el contenido, ¿no? Sino abocarnos a los aspectos relevantes que pudieran haberse dejado de lado. Profesora, ya lo vimos. Ya lo vieron, ok. Bien. Bien, ese video lo que busca plasmar es un ejemplo práctico de un proyecto de vida en particular, ¿ok? La intención era eso, era ejemplificar un proyecto de vida en particular para que ustedes puedan tener la noción clara de a qué está referido. Hablamos también del tema de la vocación, ¿no? La vocación es un impulso interno, personal, o es una disponibilidad o disposición que las personas presentan para realizar con plena satisfacción actividades, ocupaciones, profesiones, ¿no? Es el descubrimiento de una pasión en la vida y tiene como finalidad la autorrealización. Cuando hablamos de autorrealización nos referimos a una realización personal, ¿no? Esta vocación involucra tanto aspectos personales como aspectos externos. En los aspectos personales que alberga nuestra justamente personalidad, se centra en nuestros intereses, ¿no? Nuestros intereses y motivaciones, en nuestros talentos, que son de alguna manera nuestra expertise, nuestras habilidades, etc. Nuestros valores, que lo hemos visto en detenimiento, que va a depender de la jerarquía que cada uno de nosotros tenga, y asimismo nuestra personalidad, es decir, nuestras características, si son de introversión, de extroversión, si somos más de corte servicial, analítico, persuasivo o influyente, o de corte dominante, va a depender ello para también ser un impulsor de nuestra vocación. En ese sentido, si por ejemplo somos personas que tendemos a la introversión y pretendemos de alguna manera ser abogados, donde tiene que haber una expertise y una cercanía a la apertura social y al diálogo y sustentación verbal permanente, pues un tanto difícil, ¿no? Si por el contrario eres una persona con tendencia a la introversión, pero muy alto nivel de corte analítico, entonces, y decides de repente por la carrera de biología, ¿no? De genética o de contabilidad, bueno, no hay mayor necesidad de que hayas desarrollado pues tus habilidades sociales, y por el contrario tu tendencia a la introversión hace que estés bien centrado, con buen nivel de atención, concentración, abocado al detalle. Si adicionalmente eres una persona no solamente analítica, sino orientada a la investigación, pues esta motivación e impulso por la investigación va a ser un valor agregado, por ejemplo, para carreras como genética, microbiología, ¿no? Etcétera. O medicina, ¿no? Entonces, es por ello que cuando vimos el video de inducción al tema, ¿no? Veíamos sobre la visión personal y justamente hablaron en un momento sobre los visionarios, ¿no? ¿Y quiénes son los visionarios? Son justamente aquellas personas que apostaron por determinado proyecto de vida, por determinada motivación, tanto de investigación o de aporte, y que dejó un legado en bien de las futuras generaciones, ¿no? Así que hacia eso está orientada nuestra visión, ¿no? Y así como hay un análisis de la vocación en cuanto a nuestras características personales, también hay un análisis de la vocación respecto específicamente a la carrera, sea esta técnica o universitaria. Y cuando hablamos de la carrera, nos referimos a una información de corte profesiográfica. Cuando hablamos de profesiográfica, nos referimos a la profesión. Y a tres elementos importantes
a tomar en cuenta en el análisis. Dentro de ellos tenemos el plan curricular o el sílabus, ¿no? Donde vamos a tener justamente la malla de cursos que van a estar incluidos en la formación universitaria o técnica. De otro lado tenemos el perfil profesional, es decir, allí nos indican cuál es la expertise técnica específica en ciertos aspectos, qué conocimientos técnicos, teóricos y prácticos se requiere, etcétera, ¿no? También las competencias personales que se requieren. Finalmente, debemos hacer un análisis de la demanda laboral. Cuando hablamos de la demanda laboral, es la demanda en el mercado con respecto a la oferta laboral de determinadas vacantes que tienen mayor demanda. Y en ese sentido, este análisis se sugiere puedan efectuarlo justamente en las bolsas de trabajo. Estas bolsas de trabajo hay tanto de corte institucional como también de corte abierto o plural, como son las bolsas de trabajo abiertas al público en general, como Computrabajo, Laborum, la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también las bolsas propias de las universidades o los centros de estudios, ¿no? Que son exclusividad de su propio alumnado. Entonces es importante allí, de alguna manera, rankear o monitorear hacia qué profesiones hay mayor demanda laboral. Ello con la intención de que obviamente todos albergamos expectativas personales y dentro de estas expectativas personales está el ejercicio de nuestra profesión. Y en ese sentido, pues, es muy importante también considerar la demanda laboral. Hablamos también como un instrumento de valor importante en nuestro proyecto de vida, de qué manera nosotros como seres humanos aprovechamos el tiempo, de qué manera nosotros gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Había una campaña publicitaria de Interbank hace un tiempo atrás cuando decía que el tiempo vale más que el dinero. Y si hacemos un análisis un tanto más profundo, efectivamente tiene mucha razón, ¿no? El tiempo perdido ya no se recupera, ¿no? Y hay muchas decisiones que se dejan de lado y muchas oportunidades que pudiésemos perder si es que no estamos atentos y estamos sacando el máximo provecho de nuestro propio tiempo. Así, por ejemplo, cuando nosotros queremos de alguna manera potencializar los recursos personales, tanto a nivel intelectual como formativo, nos abocamos a la infancia, ¿no? A los años tempranos, desde la estimulación gestacional, ¿no? Prenatal, hasta los primeros años de vida, de alrededor hasta los 7 u 8 años. ¿Por qué? Porque justamente el tiempo allí es valioso, porque la apertura y la formación de los circuitos neuronales en el niño hacen de que su capacidad esté al máximo potencial para poder asimilar. Pasado este tiempo, ya no hay mayor cosa que hacer. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Práctico y objetivo de la importancia de aprovechar los tiempos, los plazos, ¿no? Y así es importante, de alguna manera, sugerir la lectura de un libro práctico con buenos hábitos, ¿no? Que titula Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Cuando hablamos de personas altamente efectivas es porque son personas justamente que desarrollan determinadas actividades en un periodo óptimo de tiempo, ¿no? O son efectivos, ¿no? En cuanto también al empleo y uso de recursos. Y dentro de los recursos está el tiempo como tal. Dentro de las dos características importantes y relevantes de la tarea de administrar y gestionar nuestro propio tiempo, están dos conceptos, el concepto de importancia y el concepto de urgencia. Así establecemos nosotros nuestros cuadrantes, ¿no? Tenemos aquí 4 áreas formadas por justamente 4 cuadrantes que le denominan los cuadrantes del tiempo. Bajo esta perspectiva se caracterizan las personas bajo este parámetro de la gestión y administración del tiempo en
4 tipologías, ¿no? El moroso, el eficaz, el sumiso y el flojo. Cuando hablamos de aquello que es importante y urgente, ¿no? Estamos hablando que se debería priorizar, ¿no? La actividad o la tarea, porque es importante y además urgente, ¿no? Cuando hablamos de no importante y no urgente, allí podrían recaer de pronto las actividades de ocio, recreativas, complementarias, ¿ok? Sin embargo, vemos aquí una tipología de el moroso, que de alguna manera recae en que se caracteriza porque anda contra el tiempo, por eso moroso, ¿no? Porque deja las actividades, los compromisos y responsabilidades a último momento, ¿no? Tiende a hacer las cosas importantes o relevantes a última hora. Son los famosos a última hora, ¿no? ¿Y qué le acarrea a esta persona que administra mal su tiempo? Le acarrea altos índices de estrés, le acarrea ineficiencia o falta de efectividad en sus emprendimientos o tareas, ¿no? Y fundamentalmente estos 2 aspectos relevantes, ¿no? Un costo personal, ¿no? Y también un costo en cuanto a su efectividad como persona. Luego tenemos a la persona que es sumisa, ¿no? Que de alguna manera relega o posterga sus prioridades o aspectos importantes por resolver y, por el contrario, prioriza o llena sus actividades con las demandas y cosas importantes de otros, de su entorno, ¿no? Es aquella persona que busca satisfacer y ser el amigo de todos o recurrir y resolver la demanda de su entorno y se posterga al final, ¿no? Es de alguna manera aquella persona que no sabe decir no, lo siento, estoy ocupado, mi agenda está cargada, lo lamento, tal vez en otra oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un grado de autoestima y asertividad suficiente para poder dar su punto de vista u opinión. Entonces, se caracteriza por ello. Luego tenemos a la persona que prioriza lo no importante y lo no urgente de manera cotidiana, ¿no? Hablamos de personas que le agradan mucho las actividades de descanso, de relajo, de recreación, de una manera excesiva, ¿no? Y de una manera recurrente. Entonces, a estas personas se les denomina los flojos. Y finalmente, el ideal, ¿no? Aquella persona que sabe priorizar actividades de acuerdo a lo más importante y lo más urgente por resolver, agendando, jerarquizando, priorizando todas aquellas actividades que requieren de una planificación previa para poder resolverlas con la suficiente antelación. ¿Qué acarrea una persona eficaz? Una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no está sometiéndose a altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque está siendo una persona que refuerza su autoestima a través de la consecución de sus logros. Esos logros a su afirman en su posición en el ejercicio de sus diferentes roles, académico, familiar, laboral, etc. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos lo que respecta a la gestión efectiva del tiempo. Bien. Por otro lado, ¿y qué tiene que ver esto con proyecto de vida, dirán ustedes? Tiene que ver mucho en el sentido de que ustedes, para el éxito académico, y no solamente el éxito académico, sino también el poder conseguir sus metas en los plazos estipulados, una carrera profesional que de repente ustedes tienen prevista para 5 años, y poder culminarlo en los 5 años, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, como meta personal, el poder acceder a una beca en el extranjero que me permita desarrollar y poder tener el sponsor de un proyecto de investigación, y yo requiero sí o sí formar parte del tercio superior de mi facultad o mi quinto superior de la facultad, en definitiva voy a requerir una administración y gestión efectiva de tiempo. Caso contrario, pues es más complicado el poder optar u obtener el logro planteado. También es muy importante el considerar la vida saludable. ¿Y a qué nos referimos con vida saludable?
Nos referimos a 3 aspectos fundamentales, entre ellos el estado de salud. Cuando hablamos de estado de salud, es un estado de completo bienestar. Cuando hablamos de bienestar, como su nombre lo dice, es estar bien. Bienestar o estar bien. Y ese estar bien involucra 3 áreas importantes, tanto lo físico, biológico, lo psicológico, emocional y lo social, ¿no? Entonces, este bienestar alberga todas esas esferas. Y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿ok? Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de todas aquellas condiciones en que el ser humano o la persona hace posible el bienestar en su existencia. ¿Cómo así? ¿Qué me da calidad de vida? Calidad de vida me da no someterme a altos estándares de estrés que podrían mermar en mi estado de salud. Calidad de vida me involucra un estado de estabilidad económica que me proyecta el trabajo al cual me dedico y al cual pues no solamente me dedico por la obtención económica, sino que es una motivación constante. Para mí no es un trabajo, es mi vocación y me hace feliz, ¿no? Entonces, todos esos aspectos suman en la calidad de vida, ¿no? Asimismo está, por ejemplo, lo que son los factores importantes de nutrición, de sueño, ¿no? Que determina un equilibrio. Finalmente, un estilo de vida saludable involucra todos aquellos hábitos cotidianos a los cuales nosotros estamos acostumbrados y que van a favorecer nuestro estado de salud integral. Cuando hablamos de nuestro estado de salud integral, estamos hablando justamente de todo este ámbito de bienestar, ¿no? Psicológico, físico y social, generando así y favoreciendo nuestro crecimiento personal y social en el individuo. Al hablar de vida saludable, es importante destacar un estilo de vida que contenga los siguientes hábitos, ¿no? Un hábito adecuado de hidratación, donde lo ideal es tomar hasta 8 vasos de agua al día, ¿no? Necesario estar hidratados. De otro lado, también equilibrar y comer bien, que nuestra nutrición sea una nutrición balanceada, en donde haya mayor presencia de frutas y verduras. Obviamente, sin descuidar también la ingesta de proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Es importante controlar y regular nuestro descanso adecuado, con satisfactoria cantidad de horas de sueño, ¿no? Que fluctúan estas entre 7 a 8 horas diarias. Es importante también lograr una eficiente administración y control emocional, que nos permita ser personas con un suficiente autocontrol que a su vez nos equilibre, ¿no? En un estadio de bienestar permanente. Es importante desayunar más y cenar menos, ¿no? Acostumbrarnos a que la principal alimentación se da en el desayuno, luego baja tanto en el almuerzo y finalmente en la cena algo más liviano, ligero, ¿no? De otro lado también es muy importante el aspecto psicológico. El aspecto psicológico es cuando nos proponemos de manera diaria y cotidiana ser felices por un día a día, día a la vez. Y esto recae en una actitud positiva, de ver el vaso medio lleno en lugar a medio vacío, ¿no? Y esta actitud positiva es la que permite hacer frente y no dejar de lado nuestro proyecto de vida. Porque el camino puede ser largo y un tanto complicado, pero es nuestra actitud la que nos va a permitir vencer los obstáculos y llegar a la meta trazada. Así pues, parte de todo esto lo vimos en el video inicial, ¿no? De el girasol, ¿no? Nos deja mucho a la reflexión. Finalmente, es importante también lograr prevenir los riesgos, ¿no? O las interferencias que pudieran presentarse en nuestro proyecto personal de vida. Y cuando hablamos de interferencias o bloqueos, consideramos estos 3 elementos
en el riesgo, sobre todo para los adolescentes y jóvenes, ¿no? El consumo de drogas, el abuso sexual o la no planificación también, y la violencia, ¿no? Hablamos de los riesgos en cuanto a consumo de drogas porque muchos jóvenes y adolescentes consideran como parte de un mito que la marihuana no es droga, ¿no? Que es simplemente un relajante, algo que me pone súper creativo, pilas, y no, eso no es droga, es algo social. Gracias, error. La marihuana es una droga más, ¿no? Que se tenga estipulada en ciertas sociedades a su libre consumo, como en Europa, no quita que sea una droga, solamente que en determinadas sociedades es una droga socialmente permitida o legal, ¿no? Pero sigue siendo droga al fin y al cabo. Entonces, ¿qué ocurre, no? En este consumo de drogas. Este consumo de drogas generalmente vulnera a aquellas personas que no tienen una estabilidad o equilibrio emocional suficiente, una adecuada autoestima, ¿no? Y se ven vulnerados. Y de alguna manera, por aceptación social o presión de grupo, ingresan al consumo de las drogas, ¿no? Entonces, lamentablemente, el consumo de las drogas generan conductas adictivas y estas conductas adictivas generan un desequilibrio en donde se dejan de lado justamente el cumplimiento responsable y maduro de los distintos roles sociales. Y entonces involucra ciertas características de consumo como la depresión, la desmotivación, la apatía, el desgano, y posteriormente problemas mayores de desequilibrio que lamentablemente pues se deja de lado y se pierde la brújula hacia dónde iba inicialmente. Luego tenemos lo que es el abuso sexual y va muy relacionado al tema del consumo de drogas o al tema de una escasa escala de valores en la que muchas veces pues tanto mujeres como hombres ven vulnerada su sexualidad o son sometidos a abuso sexual con drogas o productos farmacológicos que se colocan en las bebidas, ¿no? Eso es tan violación como cualquier otra donde se emplea la fuerza y la agresividad. Ambas son violación al fin y al cabo. Entonces, se recomienda y se incide mucho en que ahora que, bueno, nuevamente se está retornando a los compromisos sociales, los jóvenes no dejen de lado, de vista, las bebidas que comparten socialmente, ¿no? Que no se separen y que vean cuando es servida la bebida y no separarse de su vaso hasta ingerir la totalidad del contenido. Ello con la finalidad de prever justamente este tipo de contextos, ¿no? De otro lado también la violencia, ¿no? La violencia es producto de la ineficiencia e ineficacia en la administración y gestión de emociones. Es cuando se irrumpe en un estado de impulsividad y agresividad no controlada que finalmente llega en detrimento de violencia, ¿no? Entonces, son estas situaciones de riesgo que podrían vulnerar, interferir, obstaculizar de manera abrupta nuestro proyecto de vida. La prevención de riesgos en la salud orientada al consumo de drogas nos involucra eliminar mitos. Cuando hablamos de mitos, justamente la racionalización o la justificación del consumo. No, yo lo hago solamente cuando estoy con mis patas. No, yo lo hago los fines de semana nada más, después lo tengo controlado, está bajo control, ¿no? ¿Qué tanto tiempo bajo control lo puedan tener? ¿Qué tanto tiempo realmente hasta que caigan en conciencia madura de la gran problemática a la que se están metiendo, ¿no? Es una línea divisoria muy ínfima y mínima, ¿no? Entonces, es importante eliminar esos mitos. De otro lado, tener una suficiente red de soporte. Cuando hablamos de red de soporte, estamos hablando de grupo de pares o amigos que compartan con nosotros nuestra jerarquía en escala de valores, nuestras metas u objetivos, nuestros intereses, ¿no? Que genera una afinidad, ¿no? Entonces, de otro lado también nuestra familia, ¿no?
el soporte familiar, que viene a ser pues un elemento no solamente de contención, sino también de apoyo. Manejar y tener la suficiente madurez, autonomía y sobre todo autoestima para saber decir no, para ir más allá de la presión grupal, para saber mi valía más allá de la opinión del otro, ¿no? Y finalmente la solución asertiva de problemas, ¿no? El poder saber que en mis manos hay situaciones que pueden llegar a la solución y otras que escapan a nuestras manos, pero que tenemos que tener la suficiente madurez para hacerle frente. Recordemos que muchas de las conductas adictivas es producto de la ineficiencia o ineficacia en la solución de problemas y asimismo de una vulnerabilidad en la autoestima que hace que la persona solamente busque evadir, ¿no?, el problema. Entonces son personas que huyen hacia una realidad alternativa. Luego tenemos la prevención en cuanto al abuso sexual. Es importante mantener comunicación con los adultos y si no es con los adultos, con nuestros pares, buscar referentes sociales que tengan la madurez suficiente para ser elementos de apoyo, ¿no?, o de orientación. De otro lado, también aprender a poner límites, ¿no? Hasta qué punto pueden estar vulnerando mi espacio personal, ¿no? Hasta qué punto puedo yo verme en riesgo a justamente una situación de abuso, ¿no? Evitar exponerse, ¿no? En el sentido de evitar conductas de riesgo, como el consumo de drogas, de alcohol, ¿no? Estar rodeado de personas de riesgo, ¿no? Con situaciones, pues, de escasa jerarquía de valores en el sentido, pues, de que están acostumbrados a ciertos hábitos distintos a los nuestros, ¿no? Finalmente, prevenir la violencia, ¿no?, desarrollando habilidades sociales y de comunicación, ¿no? Aprender a gestionar y administrar nuestras emociones y no vernos desbordados. Practicar nuestra capacidad de solucionar problemas y conflictos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pueden ser prevenidas, ¿no?, con las sugerencias, ¿no?, que acaban de ser mencionadas. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud, aporte algo respecto a lo que hemos complementado? Ok. De no ser así, entonces vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ok? Los ejercicios prácticos. Tenemos entonces que en el ejercicio número 1, un proyecto de vida se genera cuando las personas elaboran un plan para conseguir objetivos trascendentes. En relación a ello, identifiquen el valor de verdad o falsedad según corresponda. El éxito académico es el único indicador de un buen proyecto de vida, verdadero o falso. 2. Quien elabore su proyecto de vida jamás podrá tener un fracaso, verdadero o falso. Y finalmente 3, tener un proyecto de vida contribuye a prevenir conductas de riesgo. Bien, ante estos enunciados tenemos las opciones A, verdadero, verdadero, falso. B, falso, verdadero, verdadero. C, falso, falso, verdadero. Y D, verdadero, falso, verdadero. Ante este enunciado, ¿cuál sería su respuesta? ¿Quién quiere indicar su respuesta? La C, profesora. La C, ok. ¿Por qué la C? Porque tener un proyecto de vida contribuye a prevenir conductas de riesgo. Si bien no, cuando tengas un proyecto de vida, en el número 2 te dice que jamás podrías tener el fracaso, pero eso es falso porque siempre hay cosas que pasan en la vida o problemas que terminan saliéndose de las manos. Y el éxito académico no es un indicador, no es el único indicador, también hay otros indicadores. Así es. Muy bien, efectivamente tu respuesta es la correcta. La alternativa C es la respuesta que involucra falso, falso, verdadero, muy bien sustentado por su compañera. Gracias. A continuación desarrollamos el ejercicio número 2. Daniela y Samira son dos compañeras de estudio. A Daniela le agrada mucho la combinación melodiosa de sonidos.
Es muy crítica con aquellos géneros musicales actuales en donde se prioriza lo comercial en perjuicio de lo armonioso. A su vez, Samira se caracteriza por su actitud investigadora. Le agrada aprender nuevos conocimientos y busca la veracidad de las fuentes para poder fundamentar sus opiniones. En el caso de ella se ilustra la predominancia de valores, tales como espacio y espacio respectivamente. Estos valores son como alternativas: A, técnicos versus sociales; B, morales versus técnicos; C, sociales versus morales; o D, estéticos versus intelectuales. ¿Cuál sería la respuesta elegida? La D, La D, efectivamente. ¿Y por qué la D? porque en el primer caso a Nina le agrada la combinación de melodías y sonidos, que se refiere a la música, que es parte del arte. Se valora cuando hay gran importancia en los valores estéticos. Y por el otro lado, a Samira le interesan los nuevos conocimientos que tienen que ver con la importancia que le da a los valores intelectuales. Perfecto. Efectivamente, esa es la respuesta correcta, la alternativa D, muy bien sustentada por ti. Te agradezco tu participación. Finalmente, el ejercicio número 3. Para realizar un taller de orientación vocacional, un psicólogo deberá realizar algunas preguntas que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre algunos aspectos de su vocación. Relacionen correctamente cada factor con la pregunta pertinente. 1. Intereses. 2. Talentos. 3. Valores. Deben relacionarlo con las alternativas. A. ¿Qué principios consideras los más importantes en tu vida? B. ¿En qué destacas a comparación de tus compañeros? Y C. ¿Qué actividades sueles disfrutar cuando las realizas? Tienen que ustedes unir, ¿no?, el número con la letra respectiva y generar su respuesta. Las alternativas que tenemos son A, 1B, 2A, 3C; B, 1C, 2B, 3A; C, 1B, 2C, 3A; y D, 1A, 2B, 3C. ¿Quién puede compartir su respuesta? ¿Sí? La letra A. ¿Y por qué la A? No, decía la B. ¿Perdón? La B. Ah, la B. Ya. ¿Y por qué la B, entonces? Porque en el primero, el número 1 coincide con la C, ya que habla sobre actitudes que suele disfrutar, lo cual representaría los intereses. Ok. Sí. La segunda habla sobre los talentos, y en eso está coincidiendo con la B, que sería en qué destaca a comparación de sus compañeros. Y la 3 sería con los valores, lo cual combina con los principios que considera más importantes en su vida. Perfecto. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Les voy a dar también las claves de las siguientes preguntas para que ustedes puedan, al momento de estudiar, tener y reforzar los conocimientos complementariamente. ¿De acuerdo? A ver, les dicto entonces las respuestas para la pregunta número... nos quedamos en la 3. Sería para la 4, la alternativa correcta es la B. Para la 5 es la A. Para la 6 es la C de casa. Para la 7 es la A de avión. Para la 8 es la alternativa A, nuevamente. Para la 9, la alternativa B de dedo. Y finalmente, para la pregunta número 10, es la alternativa C de casa. Esas son las respuestas, las claves de las respuestas correctas a los ejercicios planteados. Muy bien, jóvenes. Recuerden, por favor, que ustedes tienen de beneficio el poder disipar sus dudas o inquietudes académicas, ¿no?, en el multichat, el cual está al servicio de lunes a sábado, ¿no? Pregunten a sus tutores por los horarios de atención del multichat.
Allí ustedes pueden plantear sus dudas, dificultades, temas o los ejercicios del curso. De otro lado, es importante que también no olviden las citas psicopedagógicas como beneficio que ustedes tienen. Turno mañana en atención de 7:30 a 2 de la tarde y turno tarde de 2:30 a 9 de la noche. Recuerden que canalizan sus citas a través de sus tutores, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Agradezco su asistencia y sobre todo su actitud de motivación y disposición para haber asistido en este horario complementario. Eso sería todo por hoy con respecto a nuestra quinta sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias.